Sansón, el principio del fin. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamando un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Jueces 16, 19. Lo que la Escritura nos presenta en cuanto a la vida de Sansón está muy relacionado tanto en el principio como en el fin de la vida de él. Porque como ustedes recordarán, lo que la Escritura nos presenta primeramente sobre Sansón es cuando comienza narrándonos de que Sansón desciende a Timna, una ciudad de los filisteos, y allí ve a una mujer. De las primeras cosas que se mencionan con él, una mujer está relacionado con él. Y casi al final de su vida, una mujer tiene que ver también en esto. Ese es un dato muy importante que nosotros no debemos olvidar, porque ello ya nos da un indicio de esto como una marca o algo que marcó la vida de Sansón. Al principio, una mujer toma participación en su vida. Una mujer tiene algo que ver con los primeros sucesos que se nos dicen en la palabra de Dios. Y también una mujer tiene que ver en el principio del final de su vida, de lo último que se nos relata acerca de la vida de Sansón. Bueno, vemos pues entonces que la vida de Sansón estuvo rodeado de mujeres. Pero no estamos hablando en este sentido de mujeres buenas, justas, rectas, sino de mujeres más bien que en su vida tuvieron que ver, pero en el sentido negativo. No es la intención, ni nuestra y tampoco de la Escritura, culpar a las mujeres como quienes llevan la culpa toda y presentar a Sansón como alguien que fue inocente a todas estas cosas. No se presenta a las mujeres como la desgracia de la vida de Sansón, en el sentido de que a Sansón se le busque justificar de las cosas que hizo, porque Sansón era muy responsable de sus actos, de sus decisiones, y él en primera instancia debería de estar consciente de lo que era bueno y de lo que no era bueno, de que las acciones que estaba cometiendo, de las cosas que estaba llevando a cabo, iban a traerle consecuencias en algún momento de su vida. A él no se le puede poner como inocente y decir, pobre hombre, fue enredado por las mujeres. No es así, porque aunque en efecto las mujeres también tuvieron su culpa, la principal culpa está sobre él. Porque es preciso tener en cuenta que en el caso de la mujer de Timnat, la segunda mujer que se nos narra, de la ramera, la cual entró él a ella, y en el caso de Dalila, ellas actuaron en base a lo que eran, en base a sus costumbres, su cultura, su religión, lo que había en su corazón en cuanto a sus dioses. Ellas actuaron bajo las circunstancias en que fueron desarrollándose y lo que llegaron a ser cuando fueron grandes. Esa es una situación muy, muy importante que en verdad nosotros no debemos desechar o hacer a un lado. No se puede ver a Sansón como un hombre inocente y que no tuvo culpa en estas cosas. Sin embargo, debemos de centrar nuestra atención sobre esta historia, que bien puede tener también beneficios
si actuamos con sabiduría, atendiendo a las palabras de nuestro Dios que nos llama a seguir el camino recto. Ahora, también es importante entender el papel que toma Dalila desde la perspectiva del significado de su nombre. Porque el nombre Dalila, que lo relacionamos inmediatamente en nuestro pensamiento con una mujer filistea, en este caso, su nombre significa aflojar o ser débil. De una manera figurativa podría también significarse oprimir, abatir, afligir, agotar, atenuar o empobrecer. Así como dice el versículo que leímos, que comenzó a afligirlo. Y entonces, lo que es ella en su persona, relacionado con su nombre, el significado de su nombre, y lo que vivió con Sansón o lo que le hizo a Sansón, en verdad tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Porque lo que ella hizo con Sansón fue precisamente debilitarlo, aflojar su fortaleza, por decirlo así, oprimirlo, hasta el punto que Sansón llegó a ceder. Ahora, ¿quién era Dalila? Ese es un asunto muy importante. Fíjense que la Escritura no da más detalle de ello. Parece en primera instancia que Dalila era una mujer filistea, una mujer de la nación de los filisteos, que mantenía algún tipo de contacto con el pueblo de Israel. Algunos han llegado a decir, la mayoría se inclina por lo primero, algunos dicen que bien podría ser una israelita que fue sobornada por los príncipes filisteos, porque la verdad es que el soborno que le ofrecieron para encontrar el secreto de Sansón y así poder destruirlo era muy, muy grande, era muy alto. Una mujer de la clase de Dalila difícilmente podría soñar con llegar a tener tanto. Así que, dicen algunos, podría ser israelita que ante la tentación de tan jugosa oferta de obtener tanto beneficio material, fue lo que le llevó a engañarlo o aprovecharse de la situación, de la relación que tenía con él, para al final ser destruido. Algunos suponen que pudo haber llegado a ser su amante, quizás hasta su esposa, lo cual es muy difícil pensarlo, o quizás era una ramera, una prostituta, como la mujer anterior que se nos narra en el mismo capítulo al principio. Como quiera que sea, siendo que son suposiciones porque la Biblia no nos dice nada, en nada debilita el papel que ella jugó en la vida de Sansón. Ahora vamos a ver el principio del fin en la vida de Sansón. El próximo jueves veremos su muerte. Primero, ¿dónde comenzó el principio del final de la vida de Sansón? El final, o lo que lo condujo a su muerte, se fraguó en las manos de una mujer. Pongamos atención a estas cosas, porque notamos en estas palabras que la palabra del Señor nos está diciendo, que nos está contando que pasó en la vida de él, nos damos cuenta cómo Sansón comenzó su vida con una mujer que usó de su posición como mujer, de su astucia, para lograr abrir su corazón y sacar de él un secreto que era algo que él mismo se había inventado, su enigma. No le costó mucho, por decirlo así. Sin embargo, en este caso, le costó la vida misma. Es como si Sansón tuviese una debilidad por las mujeres.
Podríamos quizás pensar por un momento que en su papel de juez de Israel buscaba de esta forma ocasión contra los filisteos, lo cual, si así fue, no es justificable la manera o la forma en que lo hacía, porque estaba pecando contra Dios en esa manera, en ese sentido. No solo la debilidad hacia las mujeres, lo cual es muy común en muchos hombres, sino también la debilidad de su carácter en el momento en que las mujeres se plantaban firmes delante de él para querer obtener algo de él, no importa la forma que fuera necesario usar, consiguiendo así lo que querían. Pareciera pues en este sentido que Sansón era de un espíritu débil en este lado, porque cuando se trataba de batalla y de guerra el hombre era valiente, no era su propia fuerza, pero mostraba valentía. Pero ya en su trato con las mujeres se debilitaba mucho. Y que cuando se daba esa situación, difícilmente podía él pensar en aquellas cosas que estaban sobre él, el valor de su lugar dentro del pueblo, delante de Dios, de su ministerio, con tal de complacer a aquella persona que estaba frente a él, con tal de que ella dejara de llorar o de afligirle su espíritu por la forma en que le hablaba o le insistía, para que él se doblara y obtener así lo que le demandaban. Porque fíjense que esta es una situación que se da tanto en la primera parte, en el capítulo 14, como en esta parte del libro de los jueces, en el capítulo 16, cuando se nos está hablando acerca de Dalila. ¿Cómo llegó Dalila a descubrir la fuerza de Sansón, el secreto del poder que había en él? Es muy interesante porque nos está marcando a nosotros precisamente también, y sobre todo, no solo a los jóvenes en la relación en cuanto a tener una esposa o esposo, sino también en cuanto a los hombres, en no caer en adulterio y todo eso. Ahora fíjense cómo la historia se repite en el capítulo 14 y en el capítulo 16, aunque hay un lapso de tiempo considerable. Pero vean cómo se va repitiendo las mismas cosas. Hay ese dicho que nosotros sabemos, aquella frase que se usa de que la guerra y en el amor todo se vale. Y quizás aunque ya parece un cliché más que otra cosa, la verdad es que nos damos cuenta que tanto en lo uno como en lo otro, con tal de obtener una victoria, en verdad se hace realidad estas palabras. No importa lo que se tenga que hacer con tal de obtener una victoria sobre el enemigo, en este caso. Y los filisteos no tuvieron problema en hacer uso de medios que se podrían considerar entre hombres como indignos y vergonzosos en contra de su enemigo, porque después de todo la idea era de matarlo y de deshacerse de él para que ya no les causara más problemas. Y en este caso recurrieron hasta la ayuda de una mujer. ¿Hasta dónde llega la bajeza de estos hombres? Con tal de destruir a Sansón. Y luego la situación de la mujer de prestarse a eso, porque es un pecado que no ha de haber quedado impune. Ahora, vean lo que dice el capítulo 14, el versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Aquí se nos está narrando lo que ya habíamos visto. Aquella mujer que vio en Timnat, que le dijo a su papá: papá, me agradó, tómamela por mujer. Se fueron a la fiesta y durante la fiesta les plantea un enigma tomada del león que mató, y los hombres ya estaban pasando los días y no sabían cuál era la respuesta, así que recurrieron a su mujer y presionaron a su mujer bajo amenaza de muerte si no conseguía que les diera a Sansón la respuesta.
Dice el versículo 15: y al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, porque no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Habéisnos llamado aquí para poseernos? Ahí la presión bajo amenaza de muerte. La historia se repite en el capítulo 16, el versículo 5, porque una vez que ya se conoció con Dalila, ya se está relacionando con ella, los príncipes de los filisteos se dieron cuenta, vinieron a ella y le dijeron: engáñale y sabe en qué consiste su grande fuerza y cómo le podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata, 1100 siclos de plata, un montón de dinero. Aquí, aunque no es una presión bajo amenaza de muerte, es una presión en la cual se le está diciendo: mira, busca la forma, usa de tus encantos para sacarle la verdad en qué consiste su fuerza, y nosotros te daremos tanto dinero o tal cantidad de dinero. Y ella aceptó. Vean, las cosas se van repitiendo. Y ahí ya se deja ver el peligro de tomar, de ir, de buscar relacionarnos sentimentalmente con personas que no tienen el temor del Señor. Lo que a Dalila le ofrecieron fue difícil de despreciar para ella, donde se deja ver su codicia. Y en la primera mujer fue muy difícil para ella despreciar la amenaza de los príncipes también, pues era por cuestiones de vida o muerte. Siguiendo entonces ese camino, vean que ambas mujeres, tanto la primera en su vida como la última que se nos narra en su vida, quizás hubo más, pero aquí se nos están narrando solamente 3, tanto la primera como la última, que es Dalila, usan de métodos para conseguir lo que quieren. Bueno, la mujer primera se da cuenta que no hay forma de que sus compañeros o los que eran de su propio pueblo pudieran saber el enigma, la respuesta del enigma de Sansón. Ya está amenazada, así que usa de sus afectos, o más bien de lágrimas, de llanto constante e insistente, para lograr debilitar el espíritu de Sansón y que le diera la respuesta. Fíjense lo que dice en el capítulo 14, el versículo 16 y 17. Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras, 14, 16 y 17. Y lloró la mujer de Sansón delante de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues que no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y lo había de declarar a ti. Y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró, porque le constriñó, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahora, yo estoy haciendo la lectura, pero imagínense el momento o toda esta semana, desde el primer día en que la mujer, la que sería su esposa, comenzó a rogarle y a usar de cuanto artificio le vino a la mente para lograr que Sansón le dijera. Solo imagínenselo: tú no me quieres, tú dices que me amas, pero no me amas, porque si me amaras me dirías todas las cosas y no tendrías ningún secreto delante de mí. Esta era una cuestión entre Sansón y estos hombres que le acompañaban en la fiesta. Pero la mujer no se iba a quedar atrás en la importancia de su papel en esta escena. Ahora imagínense a la mujer llorando. Sansón salía, reía un poco con sus amigos, y cuando entraba, la mujer está llorando, un paño de lágrimas, con la cabeza gacha, el rostro triste. Y Sansón quizás tratando de decirle: mire, ya no pasa nada, olvídalo. Y ella llorando: no, tú no me amas, tú no me amas. Si me amaras me dirías la verdad.
Y el hombre mejor se salía y cuando volvía a entrar era la misma situación. En fin, que el pobre hombre se angustió tanto de hacer sufrir a la mujer que al final le terminó diciendo. Eso fue lo que pasó. Y esta misma escena se está repitiendo en el capítulo 16, el versículo 15. Capítulo 16, versículo 15. Dice, aquí ya es Dalila. Le dice, y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Realmente no importaba. Aquí no había una amenaza de muerte, pero había una jugosa cantidad de dinero. Era el seguro de vida de Dalila. Así que durante todo este tiempo, Dalila también insistía e insistía, llorando la pobre mujer, mostrándose como una mártir, una mujer no amada, una mujer aborrecida, una mujer despreciada por quien decía amarla. La razón, no le quería decir el secreto de su fuerza. No sé, hermanos, si logran ver esta situación que se repite tanto al principio como al casi final de la vida de Sansón. Eso es importante. Ahorita veremos por qué. Si me amaras, me dirías tus secretos. Si me amaras, me dirías todo y no me encubrirías nada. Eso nos hace ver también la historia que se repite tanto con la primera mujer como con Dalila. Porque ante tal insistencia, el muro cedió y se vino abajo, como el muro de Jericó que cayó a plomo. En este caso, el muro que sería Sansón se fue debilitando hasta que cayó. Porque vean cómo la Escritura se encarga de narrar la misma situación con diferentes palabras. Porque dice el versículo 17 del 14, y ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día se lo declaró porque le constriñó, lo convenció con las escenas que presentaba. El día primero no, el segundo, el tercero, pero ya el 7º no pudo resistirse Sansón. Y aquí Dalila, en el versículo 16 dice, del capítulo 16, versículo 16 dice, y aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia, descubrióle pues todo su corazón. Vean, la misma escena se repite. Y pienso en ese sentido que el Señor nos está tratando de decir algo que nosotros no hemos logrado develar o no hemos logrado entender o hemos sido duros para creer que es así. El muro cayó, el hombre valiente en la guerra, el hombre que mató a muchos, peleando, aquí cedió ante 2 mujeres, ante las lágrimas, ante la sutileza, ante los ruegos insistentes. Insisto, no estamos culpando a la mujer como que ellas eran unas perversas y malvadas y Sansón es el inocente. No, él se metió en esto. El hombre cedió. En el caso de Dalila, fíjense que 3 veces le mintió, como buscando quizás que Dalila se olvidara del asunto. Pero es que era muy grande la oferta que le habían dado como para rendirse tan fácilmente. Eso es porque vean cómo Dalila se presenta, lo cual nos deja ver la maldad de su corazón, porque se presenta en las ocasiones anteriores, cuando a uno le dice la verdad, una mujer engañada, una mujer sincera, y no es así.
Por ejemplo, dice el versículo 12, y Dalila tomó cuerdas nuevas y atóle con ellas y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. La mujer codiciaba. Es más, aquí pareciera que ya deseaba haber muerto a Sansón para poder tener la paga que le habían ofrecido. Vean, de verdad, esta es una situación muy importante en la vida nuestra. Las lecciones que se desprenden de esto son de demasiado valor como para hacerlas a un lado. Ahora, vamos a un pasaje antes de buscar una aplicación en esta parte para nosotros. Vamos a ver qué dice Proverbios 6, 23 al 26. Proverbios 6, 23 al 26. Es la advertencia del padre al hijo de que guarde los mandamientos del Señor para que lo libren de esta situación que describe. Dice así, Proverbios 6 del 23 al 26. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la enseñanza, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Bueno, aquí se está hablando de mujeres que no tienen temor de Dios, como estas mujeres de Sansón, como Dalila y la primera en la historia de la vida de Sansón, que está en la Escritura. Eran mujeres que no tenían temor del Señor, que no había ningún indicio en su corazón del conocimiento de Jehová y obviamente actuaban bajo sus propias conveniencias. Mujeres que vieron su propio beneficio. ¿Qué más se podría esperar de una relación así? Ahora, esto que está describiendo la Escritura precisamente sigue pasando hoy en día en la iglesia. Hermanos, yo sé que hemos insistido, pero ¿no les parece algo aterrador que, a pesar de que se está insistiendo en este asunto, aún se esté practicando este tipo de cosas? La misma advertencia que se da en Proverbios es la misma advertencia para nosotros. Ahora, ¿no es verdad, hermanos? ¿Cuántas jóvenes señoritas cristianas han cedido y han sucumbido ante las palabras de un joven inconverso, que le habla, como dijimos alguna vez, con un lenguaje romántico, que se presenta ante sí mismo como un joven atractivo, no solo físicamente, su carácter, una persona que vale la pena relacionarse con él, que hace que con sus palabras la seduzcan amorosamente y sus afectos se enganchan con él de formas sutiles. Y ellos no son culpables, porque la advertencia es, en este caso, para la mujer cristiana. ¿Cuántas mujeres, tanto en el mundo, pero también en la iglesia, ya se ha dado? ¿Cuántas veces no se ha dicho esas palabras de un hombre diciéndole a una joven, dame la prueba de tu amor? Y termina acostándose con él, lo que la Biblia llama fornicación. Es que tú no me amas, porque si me amaras, me darías una prueba de tu amor. Pura necedad. Y al final, la joven como que primero lo ve mal, como que no, eso no puede ser así, eso es pecado, pero ante tal insistencia ceden y terminan pecando contra Dios y echando a perder su vida delante de Dios. Quiero decir, Dios puede perdonar, claro, definitivamente, pero la consecuencia que han tenido, que han cometido, el pecado y su consecuencia van a cargarla hasta el día de su muerte. Ni modo, es la realidad.
van a tener que lidiar, en la mayoría de los casos, hasta el día de su muerte. Porque ya hemos dicho que la pura gracia y misericordia de Dios ha hecho que uno que otro hombre que no era creyente y se unió a una mujer cristiana sea salvo. Pero en la mayoría de los casos es un desastre. ¿Cuántos jóvenes han sido seducidos también por una mujer mundana, atractiva físicamente, quizás hasta un buen carácter, quizás hasta tiene buenas costumbres, quizás no tiene vicios, pero al final de cuentas no es cristiana? Y eso, tanto en el caso de un hombre como de una mujer, les hace no tener temor de Dios. Y van a actuar bajo sus propias conveniencias. La única manera de que no haya problemas es que el cristiano o la cristiana ceda a las pretensiones de ellos, y entonces toda la lucha se acaba. Y en algunas ocasiones han pasado, y entonces mejor las mujeres cristianas ya no vienen al templo porque se va a enojar el marido, o los hombres se enoja la mujer. Y vean, porque las mujeres, conocimos alguna vez a una mujer inconversa que usaba de su posición como mujer y le reclamaba a su marido y le decía: es que tú no te olvidas de nosotros, tú te olvidas de nosotros, de nuestra familia, nada más piensas en tu iglesia, en tus hermanos, y mira a nosotros, nos dejas, no nos sacas, no nos llevas. Y el hombre dejó de ir a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo sigue pasando? ¿Pueden ver el peligro? Por eso hemos insistido tanto en el valor que tiene que los padres oren a sus hijos, oren por sus hijos o por sus hijas, por un esposo y una esposa cristiana. Los argumentos que se puedan dar al decir que es que no hay aquí o allá no valen. Y si bajo esos argumentos hemos de echar a perder nuestra vida, es una terrible decisión. La culpabilidad es totalmente tanto del cristiano como de la cristiana que se unen a esas personas que no conocen al Señor. Dice el joven, pero ella es muy respetuosa, es trabajadora, sí, pero no es cristiana, no tiene temor de Dios. No, pero ya le planteé la situación, ya le dije así, mira, yo le dije, yo soy cristiano, yo voy al domingo, el domingo voy al templo los domingos, a veces voy al culto entre semana, y ella dijo que estaba bien, que no tendría ningún problema en que yo fuera. ¿En serio? ¿En serio se van a unir así? Dice la mujer, no, pero ya me dijo que me va a dejar ir a la iglesia si yo quiero ir, que no me lo va a impedir. ¿De verdad pensamos así? Ahí están. Las mujeres que se relacionaron con Sansón siguen hoy reviviendo tanto en hombres y mujeres inconversos que seducen a los hijos de Dios. Digo, en algunos casos no son hijos de Dios porque igual son inconversos aunque están en el templo, pero en muchos casos suele pasar así. La historia de Sansón, aunque muchos años atrás que se ha quedado, hoy se sigue repitiendo en diferentes lugares. Hermano, hermana, no es cristiana, no es cristiano, ¿qué le buscas? Será necedad y pecado el que te mantengas en esa actitud. Ahora, la esperanza que se desvanece de que Sansón saliera ileso de ese momento al estar con Dalila. Ahora, yo me pregunto, y creo que deberíamos de preguntarnos también en relación con lo que sucede ahora, ¿acaso Sansón no sospechó ni un grado de las intenciones de Dalila? No, pero ¿cómo iba a sospechar? El hombre estaba bien enamorado. Estaba profundamente enamorado de ella, de Dalila. Difícilmente el hombre podría sospechar que ella tuviera sentimientos perversos y terribles acerca de él.
Porque lo que yo pienso es que ella sabía hacia dónde se iban los filisteos. No era la cuestión nada más de quitarle su fuerza, sino de matarlo. Y ella cooperó en eso. Pero Sansón no pudo sospechar. ¿La razón? Porque la mujer lloraba, porque la mujer se mostró hasta una mujer sufriente. Eso hizo que toda esperanza, tanto en el primer caso como en este último, doblegaran el corazón de Sansón, sin darse cuenta que este caso, el caso de Dalila, fue la puerta que le abrió para conducirlo al final de su vida. El amor es muy ciego cuando es el amor humano. Porque cuando una persona le dice a una mujer cristiana, a un hombre, a una mujer cristiana, así, mi amor, no pasa nada, mira, si yo no creo lo que tú crees, pero si tú crees y estás segura, pues ve, yo no te lo voy a impedir. Y entonces la joven se ilusiona y dice, sí me ama porque me va a dejar ir. Qué ingenuidad, de verdad, qué ingenuidad. ¿Acaso sospecha el hombre o la mujer de una persona que no tiene temor de Dios que va a tener tal o cual actitud una vez estén unidos? No lo sospecha. ¿Cómo? ¿Acaso la mujer que recibe flores de un inconverso va a sospechar que posteriormente se va a mostrar duro y va a querer imponer su ley humana sin pensar en las cosas eternas o en la relación con el Señor Jesús, en la vida de la iglesia que ella tenía? No, no lo piensa. Como Sansón no lo pensó. Y cuando una mujer o un hombre de una iglesia joven empieza a enfocar su vida en esta manera, en que suele ver a las personas solamente románticamente y no a la luz de la Escritura, hay que orar mucho por ellos. Hay que orar mucho por ellos. Pero ¿cómo va a ser pecado? Si solo es la muestra de nuestro amor, nos amamos tanto. No, es pecado. Y un pecado de la cual la Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Claro, a menos que se arrepientan. Pero a veces la fornicación, en cuanto a los hijos de Dios, no deja que haya un arrepentimiento sincero. El amor humano no nos deja ver la realidad del corazón. Cuando Dios habla en su palabra y dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, no está diciendo del corazón de tal o cual persona nada más. Es una descripción general de cada ser humano. Es engañoso, es perverso, es malvado. Pero cuando el amor humano nos ciega y la luz del Evangelio deja de tener influencia en nosotros, lo que hace es que oscurece nuestra mente y corazón y ya no podemos ver la realidad de cómo puede ser esa mujer. Porque una cosa estoy yo seguro, y eso es hasta dentro del cristianismo. Si nosotros nos proyectaran una película de cómo va a ser esa mujer o ese hombre, creo que lo pensaríamos 2 veces antes de casarnos. Fíjense. Obviamente en la relación entre 2 personas que temen a Dios, pues hay esa confianza o esa fe de que seguirán adelante por la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo. Ambos tienen temor de Dios, ambos van a luchar a pesar de sus defectos y sus diferencias, pero es el temor de Dios. Pero si aún dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que han preferido dejarse por no seguir esas luchas, ¿qué hemos de decir en el mundo? Y lo que más sorprende es que haya personas que se conforman y digan, lo bueno es que me deja venir, o que deja que traiga a mis hijos. Ay, hermanos, de verdad que hemos caído a un punto en el que da temor de pensar lo que viene después para la iglesia, si no enmendamos este tipo de cosas en la iglesia del Señor. Se nos olvida que en el corazón de los hombres, si esto pasa aún en el corazón de David, aquel que fue conforme al corazón de Dios, vean hasta dónde llegó. ¿Qué hemos de pensar de un hombre o una mujer que no tienen temor de Dios? Sus intereses personales están primero.
para ellos motivos más grandes que los que tienen que ver con la religión. Si Dalila amaba en verdad a Sansón, pues se puede cuestionar. O quizás había una clase de amor, pero muy pequeño, de tal manera que pudo más el amor del dinero. En todo caso, su amor no era muy grande, que digamos. Ella tuvo que usar de mucha falsedad para lograr su propósito, y las sospechas de Sansón jamás llegaron. Ahora, la caída de Sansón y su muerte se había anunciado en esta escena. Una escena de la cual él no sospechó nada. No sé, yo he pensado que cada vez que Sansón iba e insistía Dalila en saber su secreto, debería de sospechar algo, pero no. Fíjense que esto es muy interesante porque cuando Dalila le insiste con lágrimas, con una voz quebrada, afligida de que siente que el hombre no ama a la pobre mujer, Sansón se abre y dice: ya, a ver, está bien, mira, nunca mi cabeza subió una baja porque soy nazareo de Dios. Vean cómo lo intuitivo de Dalila, eso que hay en la mujer, le hizo saber que le estaba diciendo la verdad. Y cuando supo que le había dicho la verdad, usó todavía de mayor falsedad, porque a escondidas mandó a llamar a un peluquero y llamó a Sansón, lo empezó a acariciar, le habló amorosamente, le habló románticamente y con su mente en el dinero. Y Sansón, ¿cómo iba a sospechar si la mujer le toma la cabeza y lo coloca en sus rodillas, mientras le acaricia la mejilla, mientras le acaricia su cabello, mientras le masajea su rostro? Sansón habrá pensado: esta mujer sí me ama. Ahí ya no había salida. No podemos sustentar nuestra relación con personas que no temen a Dios, que no creen en Cristo como el Señor y el Salvador, solo porque hay romanticismo de por medio. No se puede. No se puede. No se puede. No es algo que el Señor nos lo esté diciendo de esa manera. Esa manía de Sansón de ir y de arriesgarse al peligro, no solo de su vida, sino de su vida espiritual, terminó de esta manera. Terminó llevando todo lo que él era en su persona a las manos de Dalila, lo cual ella no supo desaprovechar, y terminó participando en la muerte de él. Y esta es precisamente la otra lección que debemos de tomar. Cuando la vida espiritual de un cristiano comienza a descuidarse, estará más propenso a caer. Los peligros le acechan más y muy poco podrá ser apercibido del peligro que está a su alrededor y del daño que puede recibir. Cuando un joven o una joven deja la comunión con el Señor, es casi seguro que sus ojos terminarán posándose en la persona equivocada y que comenzará a mirar lo humano y no lo eterno. Los jóvenes, cuando han caído, es en razón de un deslizamiento espiritual en el cual han ido poco a poco, de un descuido de los medios de gracia, una creciente confianza en sí misma como Sansón que en Dios mismo, y luego viene un desenlace final. Ustedes lo saben, hermanos. Por lo menos habrán conocido un caso, hemos conocido más de uno, de hombres que alguna vez se activaron en la iglesia y por el amor a una mujer terminaron yéndose a una secta, al romanismo. Es terrible, pero está pasando. Es como si estuviéramos repitiendo la época de los jueces en esta parte, en la vida de Sansón. Cuando Sansón se recostó en las rodillas de Dalila, allí fue donde el que viera esta escena bien podría decir:
vámonos, ya no hay más nada que hacer. Ese momento de mayor cercanía, cuando las manos de Dalila se posaron sobre su cabeza acariciándola, fue el peor para él, pues ya Dalila había enviado a alguien para quitarle su fuerza. Y allí Sansón perdió la batalla. Este fue el principio de su final. Aquí, para ir concluyendo, vale la pena traer a colación la advertencia del apóstol Pedro. Velad, velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y me temo que más de uno de nosotros ande así, caminando por la selva de la vida o por la sabana de la vida, mientras el león rugiente anda alrededor nuestro, pretendiendo devorarnos a través de diversas formas: pecados, relaciones, cosas seculares, escuela, trabajo, familia, en fin. Si tú, hermana o hermano, has sido participante de estas cosas y vives en una relación con un hombre o una mujer y estás casada o casado con un hombre o con una mujer que no teme a Dios y que pensaste que las cosas iban a ser muy fácil porque tu corazón se ilusionó cuando comenzaste a relacionarte con él o con ella, quizás nunca le pediste perdón al Señor. Confiesa tu pecado, reconoce que te equivocaste, reconoce que te descuidaste y terminaste cometiendo un error muy grande. Confiésalo al Señor y clama a Él que tenga misericordia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y quiera tener Dios misericordia de ella o de Él. Porque mientras así no sea, tendrás que cargar esto toda tu vida. Una familia dividida porque no hay temor de Dios en él o en ella. Sí, difícilmente te va a ocurrir lo de Sansón, ¿no? Aunque ha pasado. Difícilmente te ocurrirá. Pero seguramente en lo espiritual está pasando. Pues hay hombres y mujeres que por amor a su esposa o a su esposo inconverso no van a la iglesia, no hacen cultos en su casa, prefieren darle gusto a él o a ella antes que al Creador, como si el Señor los hubiera mandado a que tomaran esa decisión. Y esta es nuestra insistencia última, joven. Si estás en una relación con una mujer inconversa, déjala antes que sea tarde. Una mujer cristiana, en el temor de Dios, sería más fácil luchar juntos contra la fornicación. Una mujer que no teme a Dios te va a llevar a la fornicación de manera más fácil. Y tú, señorita, si te estás relacionando con alguien que no tiene el temor de Dios, aléjate antes que el diablo te devore espiritualmente y entonces para volver al Señor sea demasiado difícil para ti. El diablo usará pues formas diversas para que los hijos e hijas suyas caigan en las garras del pecado, que las hagan volver y los hagan volver de su llamado para que no busquen más a Dios, para que su fuerza sea debilitada, si es que aún quedaba alguna. Y así, cuando unen sus vidas a una mujer o a un hombre que no es hijo de Dios, comienza su martirio, porque dice aquí, comenzó a afligirlo. Que el Señor nos ayude a tener en cuenta esto, que el Señor nos dé temor en nuestro corazón y nos dé la gracia para orar por nuestros hijos, que no se equivoquen en esto, que marcará su vida para toda la vida.
Que Dios les bendiga. Amén.